Bueno, el pensamiento social cristiano se inspira en el Dios que se nos ha mostrado a través de la revelación en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, y luego la tradición de la Iglesia, que es larga, y ahí hay una experiencia de salvación en el pueblo de Israel, que había estado oprimido en Egipto y luego experimentó la liberación, y luego en el Antiguo Testamento, donde esa liberación vivida solo por un pueblo, Israel, es anunciada a todas las naciones, a todos los que lo quieren escuchar. Es decir, que la palabra liberación, la palabra salvación, libertad, no una libertad simplemente conquistada políticamente, que también, pero sobre todo recibida por Dios, es un anuncio que nos llega y que debería tomar cuerpo en las estructuras sociales, políticas, económicas. Por tanto, la idea sería de esa experiencia espiritual antigua que tenemos los cristianos y en particular los católicos, que nos viene de la historia de la Iglesia, que son ya 20 siglos, con sus momentos claros y sus momentos oscuros, y que nos viene del Nuevo Testamento, de la experiencia de Jesús, que va acercándose a los marginados, a los pobres, a los grupos que estaban en los márgenes de la sociedad. Ese Jesús que ante la amenaza de muerte no se echó atrás, que murió en cruz, y que luego sus discípulos experimentaron que había resucitado, que estaba presente en la Eucaristía, en la vida de comunidad. Pues esa experiencia de liberación se nos invita a través del pensamiento social cristiano a que la hagamos presente en cada momento histórico. Es decir, que el pensamiento social cristiano no va a ser exactamente el mismo del siglo IV en los padres de la Iglesia, que del siglo XIII en la escolástica, que del siglo XVI en la Escuela de Salamanca, que del siglo XIX o ahora siglo XXI, y por el camino ha habido un siglo XX muy rico, ¿no? Es decir, que hemos de intentar ver en qué mundo estamos, qué problemáticas sociales hay. De alguna forma podríamos decir cuáles son las concavidades sociales que hay en nuestro mundo, y por tanto ese mensaje de la revelación, qué concavidades debería rellenar, de la mujer, de interracial, de los niños, de los pobres, de los inmigrantes, de la naturaleza maltratada. Entonces hay unas reflexiones muy variadas que tienen en común que siempre es una llamada a la vida, una llamada a la vida digna, a la dignidad de la persona, pero que al mismo tiempo, siendo siempre este tipo de mensaje, se va tomando cuerpo de maneras distintas en función de los momentos históricos distintos, momentos históricos y culturas distintas, y de ahí que no podamos decir ya la tenemos y ya está, sino que la vamos rehaciendo. Cada generación y cada cultura va rehaciendo el pensamiento social cristiano, y de manera más oficial, con documentos de papas y de conferencias episcopales, lo que llamamos doctrina social de la Iglesia. El principal fundamento bíblico-teológico del pensamiento social cristiano es el anuncio de salvación que viene de la revelación, la idea de que Dios no nos creó esclavos, sino que nos creó libres y con responsabilidad. Esta es de alguna manera, y por tanto la liberación, la vida en libertad, es un don que recibimos de Él. Y esta es la experiencia de Israel y la experiencia de las primeras comunidades cristianas. Podemos pensar, por ejemplo, en los que vivían en la esclavitud y que por entrar en la comunidad cristiana obtuvieron la libertad. Pero es un don que recibimos que no nos deja pasivos, sino que lo recibimos como una tarea a realizar. Es decir, que al mismo tiempo que es algo que recibimos y que nosotros no nos hemos ganado a pulso, una vez lo tenemos, se nos dice, bueno, y ahora ustedes con esto construyan una sociedad en justicia. Por tanto, esta idea de alianza que ya tenemos en el Antiguo Testamento, recuerden que Antiguo Testamento es una mala traducción de la expresión antigua alianza, y Nuevo Testamento es una mala traducción de la expresión nueva alianza. Esta idea de alianza, de que Dios nos da algo para que nosotros con ello hagamos algo, sería un poco esta idea. Es decir, Él funda su pueblo Israel para que su pueblo viva en justicia.
Él funda su iglesia, en categorías del Nuevo Testamento, él funda su iglesia para que su iglesia construya una sociedad en justicia donde no haya pobres, marginados, mujeres solas, viudas, que era una preocupación muy de la época, hoy diríamos inmigrantes, sin techo, homeless, etcétera. Es decir, que al mismo tiempo es esta idea de que lo recibimos, pero lo recibimos como tarea a realizar. Nunca solamente una de las dos cosas, porque la primera sola nos dejaría pasivos, como diciendo, bueno, pues ya Dios hará, y nosotros estamos expectantes. Y la segunda sería esta idea de que nosotros hemos de construir la justicia como si todo dependiera de nosotros, pero en realidad estamos hablando de algo que hemos recibido gratuitamente. Bueno, los principales fundamentos ético-antropológicos del pensamiento social cristiano proceden de esta experiencia de que Dios es Padre. Y es Padre de todos, no es Padre solo del pueblo de Israel, sino que es Padre de todos. Entonces, esa experiencia que tiene Israel dentro de su pueblo, el Nuevo Testamento se abre, como el huevo se abre y sale el pollito, pues se abre a todas las naciones, a todas las culturas y a todos los tiempos. Entonces es una paternidad que nos abarca a todos y nos hace a todos hermanos. Y hermanos significa que todos tenemos la misma dignidad. Esta idea de que todos tenemos la misma dignidad y de que no hay diferencias, tomando la expresión de San Pablo en Gálatas 4, que dice: en Jesucristo ya no hay hombre ni mujer, ya no hay libre ni esclavo, ya no hay judío ni griego, que son las tres grandes divisiones de la humanidad de aquel tiempo, del tiempo de San Pablo, del siglo I, en el Imperio Romano. Eran los tres grandes abismos, la sociedad estaba partida por estos tres ejes. Entonces él dice: en Jesucristo ya no hay ningún eje que nos separe. El hombre y la mujer tienen la misma dignidad, y esto lo he ido repitiendo a la Iglesia, aunque luego se ha traducido en prácticas en la Iglesia o no, eso lo podríamos discutir, pero en cualquier caso se ha ido afirmando hasta los últimos textos de los últimos papas. Lo importante no es pertenecer a una iglesia o no, ni judío ni griego, porque Dios es Padre de todos, no solamente de los bautizados, no, de todos. Y por supuesto ni libre ni esclavo, que eran otra gran división de aquel tiempo, prueba de lo cual es que los esclavos, al entrar a las comunidades cristianas, eran liberados. Por tanto, deberíamos esta tradición sigue a lo largo de los siglos, aunque en algunos momentos se va perdiendo, reaparece con la Ilustración, funda el discurso de los derechos humanos, el discurso de los derechos humanos que viene de la Escuela de Salamanca, que se formula más en la Revolución Francesa y Americana y de una manera más universal en la ONU en 1948, toma la antropología cristiana, toma la antropología en la que todos tenemos la misma dignidad, no importa que seamos blancos o negros, hombres o mujeres, del norte o del sur, de una religión u otra, sino que todos tenemos la misma dignidad. Y esto es de alguna manera lo que funda la modernidad, lo que funda la democracia. Por eso cada persona tiene un voto y no unos tienen más votos que otros, sino que todos tienen un mismo voto. Y esta es de alguna manera la gran afirmación ético-antropológica del pensamiento social cristiano, esta idea de la dignidad de la persona humana, de la idea de que todos tenemos la misma dignidad, que no hay ciudadanos de primera o de segunda, que no hay seres humanos de primera, segunda o tercera categoría, sino que ante Dios todos tenemos la misma categoría. Pero claro, cuando vemos la realidad social que hay hoy, en América, en Europa, en Asia, en África, realmente da la impresión de que hay ciudadanos de primera, de segunda, de tercera y de octava categoría. Por tanto, allí hay un grito profético del pensamiento social cristiano invitando no a que seamos todos iguales como clones en absoluto, pero sí que lo básico de la dignidad humana sea respetada en todos sin distinción. Bueno, en la historia del pensamiento social cristiano ha habido diferentes
momentos muy interesantes. Hacer un recorrido de todo sería un poco difícil, pero vamos a escoger algunos. En primer lugar, las primeras comunidades cristianas y los documentos que trabajaron ellas, que algunos nos han quedado como palabra de Dios, otros se han perdido ya o no fueron considerados textos canónicos. Y ahí tenemos las cartas de San Pablo, ahí tenemos los Hechos de los Apóstoles, los 4 evangelios, que es realmente una fuente muy importante del pensamiento social cristiano. Luego hay un segundo momento que llamamos de los padres de la Iglesia. Los padres de la Iglesia son los siglos entre el segundo, tercero a quinto, sexto, séptimo, pero fundamentalmente entre el tercero y el quinto, sexto, serían los más importantes, divididos en dos grandes colectivos, que son los de habla griega y los de habla latina. Tanto en unos como en otros, estoy pensando pues en San Ambrosio, San Agustín, San Gregorio, Orígenes, que no es santo, etcétera. Es una buena colección de padres de la Iglesia. Algunos de ellos realmente tienen textos muy fuertes de pensamiento social cristiano, en los que dicen que la enorme desigualdad ricos-pobres no es algo querido por Dios en absoluto, y textos que dicen, por ejemplo, que los pobres son el atrio de la Iglesia, que el encuentro con Dios es el encuentro con el pobre, que es como lo que dice Mateo 25, y algunos son muy poderosos y van en la línea, porque en aquel momento cada etapa histórica tiene sus divisiones y sus de alguna manera pues sus abismos que dividen la humanidad. En aquel momento la división era sobre todo ricos pobres, sobre todo. En otras épocas ha habido otras más de tipo intercultural, etcétera. Y allí pues realmente hay una llamada muy fuerte en los padres de la Iglesia a la fraternidad. Recuerden que cuando comulgamos todos del mismo pan y del mismo vino, no hay pan de primera y pan de tercera, que es un símbolo, es una invitación a que en nuestra vida también todos compartamos lo básico para vivir. Luego tenemos la escolástica, Santo Tomás de Aquino y otros, donde hay también una reflexión interesante, mucho más sistematizada, muy clara, punto 1, punto 2, punto 3, a veces un poquito aburrida, a veces un poquito alejada de la realidad social, porque está hecha por monjes que vivían en su clausura, que no tenían un contacto cercano con las realidades sociales, y a veces es un poco una teología muy interesante, pero un poquito de celda de monasterio, podríamos decir. Luego tenemos la segunda escolástica, que ya es entrada la escuela de Salamanca en el siglo XVI y la de Coimbra, también 16-17, dominicos, jesuitas, una dominicos, la otra jesuitas, donde ahí tenemos unas reflexiones muy poderosas sobre la dignidad humana, sobre lo que se llamó el derecho de gentes, que está de hecho ahí el fundamento de lo que luego ha sido la filosofía política de democracia y derechos humanos, está allí. Luego tenemos cosas interesantes como las reducciones del Paraguay, que no son propiamente pensamiento social cristiano, pero que son realizaciones sociales, económicas, que hablan mucho más que muchos libros, ¿de acuerdo? Y luego ya hay que dar algunos saltos para no hacer un recorrido de todo. Llegamos a lo que se llama la doctrina social de la Iglesia moderna, que empieza con León XIII en 1891 con Rerum Novarum, y que empieza pronunciándose sobre capitalismo, socialismo, que es mejor, y dice es que uno y otro sistema son criticables y deberían mejorar uno y otro, y luego ya recorrió todo el siglo XX haciendo frente a temas tan importantes como los totalitarismos. Ahí tenemos Mitbrennender Sorge de Pío XI, como el problema pues del desarrollo de los pueblos, Populorum Progressio, el trabajo, Laborem Exercens, el enfrentamiento de la Guerra Fría, la ecología, etcétera, y ahí ha habido todo un recorrido. En esta doctrina social de la Iglesia ha habido lecturas un poco más conservadoras, lecturas un poco más progresistas, ha habido corrientes como la teología de la liberación, que han dialogado más con el marxismo y con los movimientos de izquierda. Bien, ahí ha habido una pluralidad de visiones que yo creo que es interesante, porque estamos en un mundo plural y la Iglesia es bueno que ha ido aceptando esta pluralidad. Al principio le costaba un poco más, luego cada vez más, pero realmente de todo este repaso muy mal hecho y muy sintético, yo creo que lo que queda es que siempre hay que repensar el pensamiento social cristiano en función del tiempo que nos ha tocado vivir, convencidos de que nuestro encuentro con Dios pasa a través de nuestro encuentro con el hermano.
Bueno, el pensamiento social cristiano viene de una etapa que yo creo que se está terminando muy polarizada entre derechas e izquierdas, post-Vaticano II. Los que son más mayores lo recuerdan muy bien, los que andamos ahí lo recordamos un poquito a medias, muy polarizado derechas e izquierdas, conservadores, progresistas, a veces con imposibilidad de encontrarse en un mismo foro a hablar juntos porque no se ponían de acuerdo. Poquito a poquito se va superando eso y vamos entrando ya hace unos años en una etapa en la que nos podemos encontrar de diferentes corrientes más liberales, más sociales, nos podemos encontrar para reunirnos, y entonces ahí la polarización ha ido a menos. No creo que lo ideal es que seamos todos clones y que pensemos todos lo mismo en absoluto. La pluralidad es una riqueza, pero también la polarización excesiva hasta el punto de que no podamos hablar no es bueno. Y ahí han ido apareciendo temas distintos en función de las realidades distintas. Este año va a sacar una encíclica sobre la ecología, el Papa. Es un tema enorme, el tema de la ecología, porque los expertos dicen que realmente en el siglo XXI nos vamos a jugar la supervivencia de la vida humana en el planeta, es decir, que estamos depredando tanto el planeta. Pensemos en la selva amazónica, por ejemplo, que es el oxígeno, de donde sale el oxígeno para respirar, y está ahí desapareciendo, la contaminación atmosférica, etcétera, con los países emergentes, que son países enormes, Brasil, China, India, que se imitan el modelo de vida americano y europeo. La contaminación va a ser enorme y el planeta no lo va a resistir. Claro, ahí tenemos una serie de retos, y por otro lado tienen todo el derecho del mundo a desarrollarse, solo faltaría. Pues ahí hay que pensar cómo se puede combinar desarrollo económico con respeto a la naturaleza, y luego han ido apareciendo pues problemáticas nuevas, pueblos indígenas, es algo muy presente en México, muy presente en Guatemala, de otra manera en los Estados Unidos, lo que sería la diversidad cultural, el catolicismo en la India, estas ciudades cada vez en las que hay más diferencia cultural, en la misma ciudad, Nueva York, Washington, Ciudad de México, Barcelona, Madrid, que ya no son solo española o solo americana, sino que es un estallido de culturas. Y entonces, bueno, ahí han ido apareciendo temas en torno a la dignidad del trabajo, el trabajo que cada vez más es un bien escaso, la ecología, la dignidad de la mujer, la diversidad cultural. Más que corrientes de pensamiento social cristiano, serían de alguna manera retos a los que nos vamos encontrando, y obviamente no todos contestamos igual. Habrá quien sea más sensible a lo feminista, a la mujer, otro a lo antropológico, diversidad cultural, pero ahí tenemos un abanico interesante de corrientes y de preguntas a abordar. Yo creo que es muy importante que los católicos nos formemos en pensamiento social cristiano, porque nos puede parecer que seamos adultos en una cosa y niños en otra. Es decir, sin querer ofender a nadie, por supuesto, pero uno puede ser un gran médico, por ejemplo, y saber muchísimo de medicina, ser un gran oncólogo, saber muchísimo sobre cáncer, y no haber cultivado él como católico la reflexión en pensamiento social cristiano. Y entonces, cuando se manejan estos temas que tienen mucho que ver con la sociedad en la que vive él como médico y como ciudadano, allí limitarse a decir cosas muy elementales, muy triviales, muy pasadas de época ya. Entonces es un poco absurdo que por un lado uno sea tan buen médico, matemático, chofer, lo que sea, que sepa tanto de su profesión, incluso que sepa tanto de fútbol o de básquet, y en cambio tenga como infantilizada esta otra dimensión de su vida, en la que se comporta como si fuera un eterno niño. Y yo creo que hemos de ser adultos en todo. Hemos de ser adultos en nuestra profesión, médico, profesor, taxista, futbolista, lo que sea, y hemos de ser adultos en nuestra condición de cristianos, y por tanto que de una manera adulta nos situemos ante el mundo y digamos, como personas, como ciudadanos, como cristianos, cuáles son los problemas sociales, económicos de nuestro tiempo, qué está aportando la Iglesia oficialmente con los documentos oficiales y no oficialmente, tantos hombres y mujeres estudiosos de estos temas,
hay que conocer esta reflexión, porque el que la descubra se va a dar cuenta de que le da una visión muy distinta a su vida profesional, familiar, como ciudadano y ciudadana, y yo creo que eso va a ser un gran descubrimiento.